No, Alejandro. A la que juraste cuidar es a mí, no a ella. Ya no la protejas más. Voy a confesar todos mis crímenes. Solamente si usted me asegura que voy a salir con vida de todo esto. Alejandro y yo vamos a terminar lo que jamás debió empezar. Esta es la orden para tu liberación. ¿Eso quiere decir que...? Sí, que estás libre por falta de pruebas. Cuando me interesa un hombre, no lo alejo de mí. Yo cuando amo a un hombre, prefiero saberlo feliz. ¿Qué haces aquí? ¿Qué significa esto? Tal vez debí irme al hotel. No me gusta deber favores. No me debes ningún favor. Solo la vida. Ah, bueno, si se te ofrece algo. Mi recámara es la de al lado. Comisionado. ¿Qué hace aquí? Alejandro, es que yo ya salí del hospital. Eso es evidente. Lo que no entiendo es qué hace aquí en mi casa y vestido así. Yo le invité a quedarse aquí en la casa. Fue un gesto de cortesía hasta que el comisionado se sienta un poquito mejor. ¿Que no encontraron un lugar mejor para ponerse a platicar? Perdón, disculpen. Si los desperté es que salí a buscar un vaso de agua. Oigan, ¿por qué huele tanto a loción? David, ¿te pusiste loción? Obviamente no, Valentina. Estaba dormido. ¿Cómo se te ocurre? Entonces, ¿quién fue? Creo que interrumpí algo más que sus sueños, muchachos. ¿Cómo? No entiendo. Nada. Vamos a dormir. Vamos. ¿Te pusiste rojo? ¿Y dónde quedó esa falta de pudor que tenías cuando te paseaste desnudo frente a mí en tu habitación del hotel? Aquí está toda tu familia. No estamos en un hotel. Pero ya que estabas por aquí, digo, casualmente frente a la puerta de mi cuarto, ¿qué tal si terminas de entrar? No puedo. ¿Desde cuándo está pasando esto? ¿Cuánto tiempo hace que te entiendes con este traidor, mamá? Yo te iba a explicar, mijo, pero lo Es que que pasa no es tienes nada que decirme. Lo que necesitaba saber lo descubrí con mis propios ojos. Acaban de soltarme de la cárcel y como un imbécil vine a darte la noticia antes que a mi novia. La primera persona que pensé fue en ti, mamá. Mi amor, yo estoy muy feliz. ¡Cállate ya! No le hables hacia tu madre. Aquí el único culpable soy yo. Claro que es tu culpa, desgraciado. ¿Y te hacías llamar amigo de mi papá? ¿Amigo mío, Gastón? Solo estabas esperando que esta casa se quedara sin nombre para venir y meterte con mi mamá. No, hijo, por favor. Hijo. No te vayas, mi amor. Esta es tu casa, Max. El que ¡Tú tiene te que... callas, imbécil! No sabes el esfuerzo que estoy haciendo para no reventarte a patadas, Gastón. Mi amor, nosotros tratamos de decirte cuando fuimos a la comisaría. Yo te pregunté qué opinabas si yo me volví a enamorar. Y te dije que no lo aceptaba. Pero ya vi que no te importa lo que yo diga. Los dos son unos cobardes. Me mintieron. Me trataron como un idiota. Yo lo siento mucho, hijo. No me llames así, mamá. Me da vergüenza que tú me llames hijo. Respeta a tu madre, Maximiliano. Eres tú quien debes de respetarla. Pero claro, todo el mundo sabe cómo te ganabas la vida. De nada sirvió que mi papá te sacara de la casa de las muñecas. Volviste a caer en lo mismo. ¡Cállate! ¡Cállate tú, imbécil! Pero Max, ¿por qué eres tan duro con nosotros? No te preocupes, porque yo ya no voy a estar ni en tu casa ni en tu vida. Me voy para que puedas seguir riéndote de mi papá con este infeliz. ¿Qué? ¿Me vas a cerrar la puerta en la cara? Nunca debí aceptar venir a esta casa. Mañana a primera hora me regreso al hotel. ¿Por qué eres tan moralista? Toda tu familia me vi a punto de entrar a tu cuarto. David no se dio cuenta y por... Alejandro, no te preocupes. Yo sé cómo manejar a mi familia. Además, él también tiene cola que le pisen. Sí, pero no se trata solo de ellos.
Vine a este pueblo por un asunto de trabajo y no me puedo involucrar contigo. ¿Crees que escondí un puñal debajo de mi cama para asesinarte después de hacer el amor? ¿Quién sabe? Por algo tienes tanta fama de viuda negra. Por Dios, es el patrón. Es que no has entendido nada. Ahora, la patrona soy yo. ¿Tanto miedo me tienes? Yo no le temo a nada. Demuéstramelo. Si eres tan implacable como dices, es tu oportunidad para darme una lección. Yo decido cuando le hago el amor a una mujer. Y te aseguro que eso hoy no va a suceder. Me parece muy bien. ¿Pero qué te pasa, Francisca? ¿Te volviste a meter a la casa de las muñecas? No. Estamos aquí porque soltaron a Max. Ay, pero esa es una maravillosa noticia. Sí, es una noticia estupenda. Nada más que el problema es que Francisca está así porque Max nos encontró juntos. Y ahora Francisca ni siquiera quiere hablar conmigo. Y yo necesito que razones con ella, que me ayudes a calmarla. Los encontró y se enojó tanto, Max. Me dijo que le daba vergüenza de que yo fuera su madre. Echó en cara mi pasado y se salió enojado a la calle. Mi hijo me odia. Nunca me va a perdonar. No, tranquila. Mi amor. ¿Qué pasa, Guerra? ¿Por qué nunca se puede dormir a gusto en esta casa? ¿Qué sucede? Escuché un grito. ¿Y Valentina? Aquí estoy. ¿Ya estás bien? Sí, todo muy bien. ¿Y por qué gritaste entonces? Una pesadilla. Me desperté en la peor parte. Pero ya estoy bien, me voy a dormir. Bueno, vamos, a dormir otra vez. Don Aníbal, para Lucas y para mí es un honor estar compartiendo unos tragos con una personalidad como usted. Sin ofenderlo, presente. Yo brindé con políticos de mucho poder, en fiestas de la más alta alcurnia. Mírame ahora, echando trago con ustedes dos en un burdel de cuarta. No es problema, Aníbal. Si quieres, Lucas y yo nos vamos a otra mesa, no pasa nada. ¿Quién iba a decir que yo, senador de la República, futuro presidente de este país, iba a caer tan bajo? ¿Iba a estar tan mal? Oiga, mi senador, pues ya relájese. Llévese una morrita de estas para el cuarto. Ya, total. Muchacho, mujeres, tuve muchas. Y forrazos. Lo que necesito es respeto. Sobre todo de ese mugroso policía que me anda persiguiendo como si fuera yo un ratero, un vulgar ladrón de cuarta. Pues hay alguien más que te perdió el respeto, Aníbal. Tu hijo. Pero bueno, dicen que es ley natural, ¿no? Que el hijo supera al padre. No, Macario. Ricardo es un don nadie. Blandengue, cobarde. Todo lo que tiene me lo debe a mí. Ustedes no saben qué tristeza más profunda es que el verdugo de uno sea su propio hijo. ¿Pero ustedes qué van a saber? Ganapanes. Ganapanes. ¿Qué es eso? Ay, Patricio, fue un día buenísimo. Es más, fue
Increíble. Logré anotar 2 puntos a mi favor. Bueno, mientras me sigues contando, yo quiero servir 2 tragos para brindar por mi marido, el mejor juez del país. Me parece perfectísimo, mi amor. Pero, ¿sabes gracias a quién me he convertido en lo que soy ahora? Gracias a ti. A la fuerza que tú me has dado. Porque si no, seguramente yo seguiría siendo el Ricardo sin pantalones y ciego ante las injusticias de mi papá y de sus cómplices. Salud. Salud. ¿Qué crees? ¿Qué? Hoy logré que Chacón confesara que él fue el responsable de la muerte accidental de la novia de Gastón Goicoechea. Ay, pobre chica. Y pobre Gastón también. Pero bueno, me imagino que ya ha de estar más tranquilo, sabiendo que se va a hacer justicia. Pues sí, de cierta manera, pero no sabes cómo tengo ganas de que toda la gente en este pueblo sepa que se acabó la impunidad. Y sobre todo lo digo por Maximiliano Suárez. ¿Qué pasó con el hermano de Gabriela? No me digas que lo soltaron ya. Sí, Patricia ya está libre gracias a Balmaceda y a mí. Maximiliano ya está libre. ¿A qué hora se te ocurrió liberar al asesino ese de Maximiliano Suárez? Mi amor, cálmate. No me pidas eso, Valentina. Quiero recuperar todos los besos que no pude darte en todo este tiempo que estuve encerrado. Bueno, al menos cuéntame cómo te soltaron. ¿Cuándo pasó? El juez Villegas me ayudó. Acabo de salir. ¿Y viniste directo para acá? ¿No pasaste por tu casa? Sí pasé. Entonces ya viste a mi suegra. Me imagino que se puso muy feliz. No, Valentina. No creo que ella esté contenta, porque con mi libertad le eché a perder su fiesta. ¿Qué fiesta? La que tiene con el traidor de Gastón. Los encontré juntos en la misma cama donde ella dormía con mi papá. Son un par de... A ver, no voy a permitir que hables hacia ti de tu mamá. Yo no tengo madre. Entonces tampoco tienes novia. Porque no me interesa andar con alguien que le falte el respeto a su mamá. No, es que Maximiliano no tiene ningún derecho a juzgarte. Tú lo trajiste a este mundo. Has dedicado tu vida entera a ser muchacho malcriado y grosero. No le digas así, mi hija. Sí, desde que era niño lo has defendido con uñas y dientes. Hasta lo defendías de mí. ¿Recuerdas cuando yo era tan tonta y no los aceptaba como mi familia? Pero tú te imaginas lo que ha de ser para un hijo encontrar a su madre ahí, además con un hombre que ni siquiera es su marido. Bueno, sí, pero mi papá ya murió. A mí también me duele mucho no tenerlo, pero no por eso voy a ser tan egoísta para impedir que tú rehagas tu vida. Y menos al lado de un buen hombre como Gastón. Pero yo debí haberle dicho cuando lo fui a ver a la celda, pero tuve miedo y sentí vergüenza. ¿Y vergüenza por qué? Si lo que tienes con Gastón no es algo sucio, ni es pecado tampoco. Es amor entre una viuda y un soltero que son adultos, que no le hacen daño a nadie. Yo amo a Max. Es lo más importante en mi vida. Yo jamás quisiera hacerle daño. Y si él no me va a perdonar, yo te juro que soy capaz. No, es que él no tiene nada que perdonarte. Yo te entiendo, Francisca. Yo también soy madre y hubo un momento en el que mi hijo me despreció, lo sabes. Lo más seguro es que vuelva a despreciarme cuando sepa que estoy viva. Yo sé perfectamente lo que está sufriendo. ¿Cómo recupero a mi hijo? Ánimo. Te prometo que yo voy a hablar cuanto antes con ese muchacho malcriado. Que se prepare mi hermanito porque me voy a ir. ¿Y a ti qué demonios te importa que Maximiliano Suárez esté en libertad? ¿Cómo por qué te lo tomas personal? Claro. Ahora resulta que yo soy el responsable de la muerte de Alberto Espino, ¿no? Y Aníbal Villegas, entre muchas otras cosas. Por cierto, ¿cómo para qué fuiste a visitar a tu amiguito, el excomisario Chacón, antes de que yo le tomara la declaración? Ahora entiendo. Yo soy el responsable de todo lo que pasa en este pueblo, ¿no? A ver, por favor. Mi hijo está dormido en el cuarto y necesito que bajen la voz. Esta es mi casa. Yo puedo gritar las veces que se me dé la gana. ¡Oligarca! Si no te gusta, lárgate de aquí. ¡A mi esposa la respeta! ¡Malnacido! No, basta ya. Basta
No voy a permitir este espectáculo. Ya. No sé qué bien les hice para que me paguen tan mal. ¿Por qué me odias? Espero que tengas los pantalones para saber por qué. No sé si tal vez te suene el nombre de Constanza Agosti, mi madre.